entonces vamos a continuar entonces con la primera sesión corta del día. Nos acompaña Edil Molina de la Universidad Autónoma de Guerrero y viene ahora a hablarnos del índice topológico Zoom-Lorentz en gráficos unicíclicos, caracterización de extremos y aplicación QSPR. Adelante, Edil. Gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias por su atención. Lo que le vengo a presentar es los resultados, ¿no?, de un trabajo con el doctor José María Cigarreta, que se titula El índice topológico Zoom-Lorentz en grafos unicíclicos, caracterización de extremos y aplicaciones. Lo que vamos a hacer, pues, en sí, teóricamente, es caracterizar los extremos del índice topológico que vamos a definir luego, y a ver alguna cierta aplicación relacionada con grafos unicíclicos. Entonces, ya los predecesores ya han hablado bastante sobre índices topológicos. Vengo a darle un enfoque más hacia la química, aunque ya Saile hizo un muy buen trabajo explicándolo. Entonces, pasemos a qué es un índice topológico. Un índice topológico, pues, como ya habían dicho, tenemos una molécula y es natural, de cierta forma, asociar a la molécula un grafo, tomando los átomos como vértices y las aristas como los enlaces covalentes entre ellos. Generalmente lo usamos con química orgánica, que es donde existe la mayor complejidad de posibles sustancias, ¿no? Eliminamos los átomos de hidrógeno porque en sí no aportan mucha información. O sea, se ha tomado siempre como consenso, ¿no?, de que se toma el índice topológico con el grafo con los hidrógenos eliminados. Y entonces, a este grafo, de cierta forma, a este grafo, de cierta forma, le asociamos un número real. Esta cierta forma de asociarle a un grafo un número real es a lo que llamamos índice topológico. Entonces, sea una clase G de grafos, entonces un índice topológico es una función que asocia, que va del conjunto de los grafos al conjunto de los números reales. Y es variante en isomorfismo de grafo. Entonces, los índices topológicos adriáticos, bueno, desde el comienzo con el índice de Randic, fue uno de los primeros basados en el grado. Se han creado muchísimos índices pensando en muchísimas cosas, y entonces este investigador, Bukishevich, no sé si lo pronuncio bien, en este artículo crea una forma algorítmica de generar estos índices topológicos. O sea, da ciertos pasos para generar índices topológicos y ver si estos se asocian o son mejores que otros en la caracterización de propiedades físico-químicas de la sustancia. Entonces, primero en ese artículo crea los índices adriáticos extendidos, pero son muy generales y algorítmicamente no eran suficientes. O sea, tuvo que reducir a los índices adriáticos variables. Estos ya sí son más tratables, pero al mismo tiempo dependen de una variable. Entonces, lo que hizo fue discretizar, o sea, darle ciertos valores a la variable, al parámetro, y crear los índices adriáticos discretos. Entre ellos surge el índice topológico Zoom-Lorentz. Entonces, el nombre también se generó algorítmicamente, por eso es tan raro, ¿no? Zoom viene porque es de suma aquí no, sino de suma esta acá. Lord por el logaritmo, y la R viene de raíz, y dec porque es sobre el grado. Bueno, así se definió, y entonces este índice demostró, a pesar de su aparente complejidad, ¿no?, demostró tener un alto poder predictivo para ciertas propiedades de los isómeros del octano. Entonces, la investigación se ha centrado en eso, ¿no?, en encontrar, o sea, en estudiar matemáticamente este índice y en ver si tiene otros tipos de aplicaciones. Entonces, primero vamos a representar este índice de una forma más cómoda. Aquí esta h es la raíz cuadrada del logaritmo, o sea, la función raíz cuadrada del logaritmo de la variable. Entonces, al tener la suma, o sea, lo que hace el índice topológico básicamente es a cada arista le asigna un peso, que depende de los grados de los vértices extremos, y suma sobre todas las aristas, sobre todos estos pesos, ¿no? Entonces, si yo tengo, si yo sé que U está conectado con V y tengo esta distribución de pesos, ¿no?, la función h de U realmente aparece, el sumando h de U aparece exactamente R más 1, en este caso con esta notación, ¿no?,
que es en realidad el grado de U. Entonces, es lo mismo sumar sobre todas las aristas que sumar sobre todos los vértices multiplicando por du, ¿no? Es equivalente. Entonces tenemos estas dos expresiones que son útiles. Teníamos una expresión que sumaba sobre aristas y ahora tenemos una expresión que suma sobre vértices, que lo vuelve más tratable, en el sentido de que antes teníamos posiblemente n por n-1 sobre 2 sumandos y ahora tenemos n sumandos, si el grafo es de orden n. Entonces, lo mismo, problema similar a lo que hizo Sailé, que es la optimización de los índices topológicos, o sea, encontrar los grafos extremales, ya se ha resuelto, por ejemplo, para cualquier tipo de grafo, para grafos con un grado máximo fijado, para grafos con un grado mínimo fijado, para árboles y para árboles con un número fijo de hojas. Esos problemas ya estaban resueltos en la literatura. Entonces, como ya estaba resuelto para árboles, el siguiente paso era pensar en lo siguiente, en la conectividad, ¿no? Que son los uniciclos. Entonces, un grafo uniciclo es un grafo que es conexo y tiene el mismo número de aristas que de vértices. El árbol, el número de aristas es 1 menos que el número de vértices. En el uniciclo es exactamente igual. O sea, está compuesto de un único ciclo, de tal forma que si se elimina una arista, el grafo se convierte en un árbol. Una arista de este ciclo. O sea, tiene un ciclo y árboles adjuntos a cada vértice del ciclo. Y esto es un uniciclo. Entonces, los resultados obtenidos fueron estos. Se encontró el máximo y mínimo para un uniciclo con un número de vértices pendientes fijos. Luego se encontró el máximo para uniciclos y aquí repetí, es mínimo. Y el mínimo para uniciclos. Partimos de este lema que ya estaba demostrado. Dice que si G es un uniciclo con n mayor o igual que 4 vértices y tiene P vértices pendientes, entonces se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad tiene un IF acá. Este IF es un índice topológico general sobre la suma con la suma de los vértices. O sea, no sobre aristas, sino sobre vértices. Entonces, la restricción clave es que f tiene que ser una función convexa en el intervalo de 2 a infinito, abierta en 2. Y la m y la t se calculan de esa forma para la cota inferior. Entonces, aplicando este lema, que en realidad es un teorema de otro artículo, entonces decimos que si G es un uniciclo de n mayor o igual que 4 vértices y p vértices pendientes, entonces tenemos esta desigualdad. Y lo más interesante es que encontramos los grafos que alcanzan la cota superior y la cota inferior. Los grafos únicos no. Cualquier grafo que tenga secuencia de grados A o B, ya veremos quiénes son A y B. A es la cota inferior, o sea que es el mínimo, y B es la cota superior, o sea que es el máximo. Y entonces aquí tenemos ejemplos de estos grafos. O sea, A es la sucesión de grados, que es lo único representativo para este índice, solamente importan la sucesión de grados. Y la ponemos de mayor a menor por convención. A cumple esto, o sea que es m más 1 para i menor que j menor que t, para el t calculado anteriormente. AJ es m, exactamente m, para este rango de valores, y AJ es 1 para el resto. Y entonces un ejemplo con n igual 15 y p igual 9, tenemos que en este caso m es igual a 3, por lo tanto hay 3 vértices con grado 4, y 3 vértices con grado 3, y el resto con grado 1. Y el caso de B, pues es mucho más sencillo. El caso de B, el número de vértices pendientes más 2. El primer valor va a ser el número de vértices pendientes más 2. El segundo, para completar el uniciclo, y el resto son los vértices pendientes. Entonces, pues tenemos un grafo de este tipo, del tipo B. La demostración de este teorema, pues es básicamente aplicar el lema anterior, o sea, demostrar que f es convexa y luego analizar los casos para el que se alcanza la igualdad. Entonces, si G es pasamos entonces a este teorema, que ya es más interesante porque ya usa un resultado nuestro propio. Que decimos que si G es un uniciclo con más de 3 vértices, con 3 o más vértices, entonces para n menor o igual que 9 se tiene esta desigualdad y la igualdad se alcanza solamente en el ciclo, y para n mayor o igual que 10 tenemos esta desigualdad
Y la igualdad se alcanza solamente en este tipo de sucesión. N-1, 2, 2 y todo el resto 1. O sea, la idea de la demostración. Pues el teorema 2 tenemos esta desigualdad que es, depende de un máximo, ¿no? O sea, tenemos la desigualdad para cualquier número de P vértices pendientes. Un vértice pendiente es un vértice de grado 1, no lo expliqué bien, pero bueno. El máximo para P vértices pendientes y entonces, o sea, que el grafo va a ser, el índice, perdón, va a ser menor o igual que el máximo para todos, cualquier elección de P vértices pendientes que hagamos. Entonces, pues analizamos esta función. La función esta, definida así, podemos comprobar que es convexa. Esta parte de aquí es convexa en 0 n-3. Y esta parte aquí es lineal, por lo tanto no aporta mucho a la convexidad. Y entonces, como f es convexa, sus máximos lo alcanzan los extremos. Entonces, este máximo para cualquier valor de p solamente lo tenemos que analizar para p igual 0 o p igual n-3. Entonces tenemos que SL, o sea, el índice, es menor o igual que el máximo evaluado en estas dos expresiones, o sea, el máximo de estas dos expresiones. Y entonces se puede mostrar analíticamente y gráficamente se puede observar que el punto donde cambian es ahí en 9, ¿no? Para 9 tiene un comportamiento y para menores que 9, menor o igual que 9 tiene un comportamiento y para mayores iguales que 10 tiene otro comportamiento. Ajá, entonces la pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo para el mínimo? O sea, ya encontramos el máximo para cualquier uniciclo, ¿no? Ahora, para encontrar el mínimo, pues tendríamos que optimizar esta función en P, ¿no? Pero esta función, optimizarla en P es mucho más complicado porque depende de ciertos valores M y T que al fin y al cabo, pues son un poco más complicados. Entonces, lo hacemos de otra forma. Lo hacemos mediante transformaciones. Bueno, primero calculamos por simple computación, ¿no? O sea, por computación, los valores primeros para n igual 3, hay un solo grafo. Para n igual 4, es un número bastante reducido de grafos, creo que hay 4 nada más. Y 5 y 6 son un número mayor, pero también manejable computacionalmente. Y entonces encontramos los grafos extremales en ese contexto, ¿no? Para estos valores. Y proponemos este teorema, que dice que si G es un ciclo, con n mayor o igual que 7 vértices, el caso de 3 a 6 ya está resuelto. Entonces, tenemos esta desigualdad, donde n3 es el número de vértices de grado 3, es exactamente 2n módulo 3, y n4 es n menos 2n3 sobre 3. n4 es el número de vértices de grado 4. Eso es. Tenemos un número de vértices de grado 4, un número de vértices de grado 3 que realmente nada más puede ser 0, 1 o 2 porque es un módulo, ¿no? Módulo 3. Y además podemos caracterizar que la igualdad se alcanza si solo G, si G tiene secuencia de grado Z, donde Z es esto. O sea, N4 vértice de grado 4, N3 vértice de grado 3 y el resto vértice de grado 1. Aquí tenemos un ejemplo de un grafo que minimiza el índice. La idea de la demostración. Si suponemos que G es ya el grafo que queremos, que es el grafo que minimiza, entonces G debe cumplir las siguientes cosas. El grado máximo delta es menor o igual que 5, eso se demuestra. El grado máximo, teniendo que ya es menor o igual que 5, podemos demostrar que es menor o igual que 4. Demostramos que no hay vértices de grado 2 y demostramos que hay, cuando más, o sea, cuando más, 2 vértices de grado 3. O sea, no puede haber 3 vértices de grado 3. Entonces, para demostrar que el grado máximo es menor o igual que 5, supongamos que G entonces tiene un vértice de grado mayor o igual que 6, mayor que 5. Y consideremos un vértice V adyacente a W que no está en el ciclo principal, o sea, en el ciclo del que forma el uniciclo. Y cualquier vértice pendiente U que esté en la componente conexa, en la componente conexa de este grafo que contiene a W. Entonces hacemos esta transformación, G' es igual. Creo que aquí no va a salir, aquí tenía una animación, pero creo que no salió la animación. Pero bueno, la animación es precisamente
La animación precisamente es esto, ¿no? El proceso de eliminación de esta arista, W, y la agregación de esta arista, UV. Entonces, se tiene que el grado de W baja en 1 y el grado de U, que era 1, que era un vértice pendiente, se convirtió en 2. Y así, pues la diferencia esta se convierte en esta, que depende de D, y para D mayor o igual que 6, esta desigualdad es mayor que 0. O sea, esta expresión es mayor que 0. Por lo tanto, suponíamos que G era minimal y encontramos un índice que tiene o sea, un grafo que tiene menor índice que él. Por lo tanto, eso contradice el hecho de que sea minimal. De ahí no puede haber un vértice de grado mayor o igual que 6. El resto de las afirmaciones se demuestran de forma similar, no las incluyo por problemas de tiempo, pero se puede demostrar de forma similar y mucho más compleja, de hecho. O sea, por eso incluí esta, porque es la más simple, entre comillas, y la dificultad aquí es darse cuenta de esta transformación. O sea, por ejemplo, si yo supongo que tiene un vértice de grado 2, que eso demostramos que no podía tener vértice de grado 2 si era minimal, si yo supongo que tiene un vértice de grado 2, veo cuáles son todas las posibilidades de ese vértice y qué transformaciones puedo hacer. Incluso a veces eliminamos 2 aristas, 3 aristas, y agregamos 3 más, manteniendo la conectividad, y nos damos cuenta que efectivamente no puede haber grafos de nivel 2, de grado 2, vértices de grado 2, porque contradicen el hecho de que G sea un grafo mínimo. Entonces, al final, tenemos todas estas condiciones. O sea, tenemos estas condiciones. No hay vértices de grado 2 y hay solamente, cuando más, 2 vértices de grado 3. Esas son las principales. Y el grado máximo es 4. O sea, no puede haber vértices de grado 5 o superior. Llegamos a esta expresión. O sea, perdón, partimos de esta expresión. Tenemos que la suma de todos los grados es 2 veces el número de aristas, pero como estamos en grafos uniciclo, el número de aristas y el número de vértices es igual. Entonces, una de estas n's la pasamos restando y tenemos esta de acá, esta igualdad de acá, ¿no? Que la suma de u menos 1 es igual a n. Y entonces, recordando las restricciones que habíamos demostrado que tenía el grafo minimal, llegamos a esta ecuación, que es una ecuación diofántica, ¿no? Decimos que 3 veces, que es el de u menos 1, por el número de vértices de grado 4, más 2 veces el número de vértices de grado 3 es n, el número de vértices totales. Aquí, entonces, para resolverla, sacamos módulo 3, como esto es múltiplo de 3, se desaparece, y entonces nos queda que 2n3 es congruente con n módulo 3. Como 2n3, como n3 solamente habíamos demostrado que puede ser 0, 1 o 2, pues aquí tenemos las 3 posibilidades, y finalmente n4, pues este cociente que viene de la ecuación. Este cociente siempre es un número entero, dado estas. Y ya esa sería la demostración del teorema. Vamos a pasar entonces a las aplicaciones en la química. Como estamos hablando de uniciclo, pues nos preguntamos si este índice se asocia o está correlacionado con alguna propiedad química de sustancias que sus grafos son uniciclos también. Entonces, las sustancias que sus grafos son uniciclos, más sencillas, son los cicloalcanos. Los cicloalcanos de fórmula, solamente usamos los cicloalcanos de fórmula CnH2n para n menor o igual que 8, porque es la disponibilidad de datos experimentales que existe. Los datos experimentales los sacamos de la base de datos del Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos. Entonces, proponemos un modelo lineal simple, que es este. O sea, esta es la ecuación que obtuvimos mediante regresión lineal. Y vemos que al hacer el análisis, ¿no? Al mirar la gráfica, vemos como que se ajusta bien en cierto sentido, pero como que hay ciertas franjas, ¿no? Y esas franjas casualmente están asociadas al número de vértices. Entonces decidimos en la ecuación lineal incluir también el número de vértices. Cuando incluimos el orden del grafo, el número de vértices, obtenemos esta expresión, que es un ajuste muy, muy bueno, de lo mejor que hay casi en ajustes en química, porque generalmente son mucho más dispersas, con un coeficiente de determinación de 0.988. Y hasta aquí la plática.
Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, Josué. Sí. ¿Han pensado, por ejemplo, si tienen 2 ciclos? Ese es el siguiente paso. O sea, el problema estaba resuelto en árboles, de la maximización y minimización. El siguiente paso después de árboles, generalmente, ¿no? Es el de ciclos, es uniciclos. Y ya, pues, eso que tú dices que tiene 2 ciclos, pues el biciclo, es decir, el otro paso, y así, o sea. Pero ya cada vez se vuelve más difícil en el sentido de que muchas más combinaciones posibles de grafos bicíclicos. Entonces, pues, se puede intentar pensar en eso también. Gracias. Edil, solo curiosidad, ¿cuántos datos tenías en la base de datos de la... 44 observaciones. Gracias. Sí, o sea, ese es importante que no aclaré en la presentación. Y que resuelve la duda de, o sea, al fin y al cabo, al tener esta regresión, no le da para arriba. Sí. ¿Ya? Ah, ok. Al tener esta regresión, o por ejemplo esta, aunque esta es un poco más complicada, sí se asocia el mínimo uniciclo, o por ejemplo, para un n fijo, por ejemplo, aquí están todos los de tamaño 8, por aquí en esta dirección. Entonces, el mínimo que alcanza el índice también es el mínimo que demostramos teóricamente que alcanza, o sea, el mínimo de la propiedad es el mínimo del índice, y el máximo de la propiedad es el máximo del índice. Por eso también es interesante encontrar las propiedades extremales, porque al mismo tiempo sabemos cuál es la movilidad de la propiedad química, que en este caso es el punto de ebullición. Oye, en ese mismo sentido, retomando lo de Humberto, sí, y el nombre de Humberto que no está, ¿no? O sea, eso es más o menos responde a lo que Humberto había preguntado con Sailé, ¿no? O sea, sí. Se asocia el grafo extremal con la propiedad química. Aquí, por ejemplo, se puede ver, o sea, este es para n igual 8. En este se ve mejor. Este número de aquí, que es el que tiene menor índice topológico, también es el que menor propiedad química tiene, o sea, menor valor de punto de ebullición experimental calculado tiene. Igual este, que es el máximo, tiene el mayor. Y entonces esto nos da la idea del rango de movilidad. Claro, para n fija, o sea, todos los teoremas que vi son para n fija. Obviamente es una función creciente en n. Aunque se puede ver que, por ejemplo, aquí hay valores que se intersectan, ¿no? Pero el máximo para n igual 8 siempre va a ser mayor que el máximo para n igual 7. Lo mismo con el mínimo. Esto es comparar su aproximación con lo que ya existe, ¿no? Lo verde es lo que ya existe. Ajá, sí. O sea, los puntos verdes es el ploteo el scatter plot del SL contra los valores experimentales, el punto de ebullición. O sea, esta es la... Sí. Y entonces la línea es el modelo de regresión. Ya en este caso, el Bpred no es el valor predicho, o sea, es la combinación esta. Por eso es que estos números de aquí sí son de la misma escala, ¿no? Ya. Y esta es la línea recta de y igual a x, la línea amarilla. ¿Y ha habido alguna, qué sería, molécula que no se haya calculado ese experimentalmente y ustedes ya lo hayan hecho y que haya coincidido? O sea, que no o sea, primero, de estos compuestos tan pequeños y tan útiles, ¿no? Como son los psicoalcanos o los alcanos en sí, se conocen casi todas las propiedades. O sea, calcular esto no nos dice mucho. O sea, esto no es una aportación en sí. O sea, lo que nos dice es la utilidad del índice en este tipo de... Este índice podemos demostrar o podemos sugerir la utilidad, que tiene una gran utilidad química por estas correlaciones buenas. ya ustedes proponen para otras propiedades químicas. Exactamente, para otras cosas, sustancias más complicadas y más difíciles de analizar y más costosas, no es lo mismo predecir algo con una fórmula que hacer un experimento que lleva meses y dinero. Ok. Bueno, entonces agradecemos de nueva cuenta, Edil. Gracias. Y en 2 minutos continuamos con lo siguiente.